Para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos, gracias por su atención. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy estamos martes 16 de mayo de 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo por canal YouTube Democracia TV y por Radio Democracia AM. Hoy 16 de mayo el Consejo Nacional Electoral ha entregado ya las credenciales de presidente y vicepresidente de la República a Lenín Moreno y Jorge Glass respectivamente, haciéndolo oficial ya el nombramiento como tal del binomio declarado ganador por el CNE en las pasadas elecciones. Estamos apenas ya a 8 días de la posesión en la Asamblea Nacional de este binomio, oficial, binomio del partido de gobierno actual, Alianza País, pero todavía no conocemos ni siquiera un solo nombre del nuevo gabinete que prepara con total hermetismo el futuro presidente Lenín Moreno. Bueno, ayer también, 15 de mayo, se pegó un fuerte aguacero aquí en Quito que dice el INAMI, ¿no?, que es el más fuerte de los últimos 42 años y que provocó una fuerte inundación en el flamante edificio de la plataforma financiera gubernamental que recién ayer abrió sus puertas. Todo lo cual ha generado una serie de chistes, memes, burlas y la defensa respectiva por parte del gobierno, que ha dicho que la culpa la tienen las alcantarillas tapadas, que el municipio no se ha encargado de dar mantenimiento. Y es curioso porque el agua ayer caía por todos lados, hasta por los techos en la nueva plataforma. Pero ese no es el tema de hoy, simplemente es una revisión de los hechos coyunturales. Nuestros invitados del día de hoy son el coronel Luis Hernández, coronel en servicio pasivo, miembro del Ejército, héroe del CENEPA, y también político, también asambleísta, también ex miembro de una organización política, con quien vamos a conversar, y el doctor Gustavo Is, politólogo y académico también. Con nuestros dos invitados vamos a topar el inicio del trabajo de la nueva Asamblea Nacional, que ya comenzó el día domingo, ya eligió a sus principales autoridades, que eso sí lo habían anunciado con anticipación quiénes serían, y también pues el inicio del próximo gobierno. ¿Cuáles deberían ser las prioridades del gobierno de Lenín Moreno? ¿Cuál es la urgencia, lo importante, lo urgente que tiene que emprender ante la crisis económica y política también que todavía soporta el Ecuador? Quiero comenzar con el doctor Gustavo Is. Gracias, Gustavo, por estar aquí. Ya se eligió asamblea, Pepe Serrano, José Serrano Salgado es el presidente, vicepresidentes también son de Alianza País. Por ahí una pequeña disputa por los miembros del Consejo Administrativo de la legislatura, algo que seguramente no pasará a mayores, supongo yo, porque tampoco son puestos, son puestos importantes, pero los decisivos justamente son los de la Asamblea. Y era algo que se veía venir por la mayoría que ganó Alianza País en las elecciones, 74 votos, con eso pues se pueden poner autoridades. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Asamblea de aquí en adelante, Gustavo? ¿En qué se tiene que enfocar para ayudar al país, que es lo que todos queremos? Muchas gracias por la invitación, licenciado. Un saludo al coronel Hernández y a la audiencia. Bueno, la pregunta puede tener un origen distinto desde las perspectivas y las expectativas de quien la formule. ¿Qué es lo que quisiéramos los ciudadanos? Que la Asamblea contribuya a pacificar este país. ¿Cómo se lo pacifica? Dando señales de que vamos a entrar en un nuevo ciclo político en el que sea posible el consenso, en el que sea posible escuchar voces distintas que no sean las del oficialismo, en el que sea posible llegar a establecer acuerdos mínimos para la gobernabilidad, en el que tengamos una asamblea que efectivamente fiscalice los actos de corrupción del gobierno saliente y aquellos que pudieran presentarse en el futuro. En definitiva, que sea una asamblea digna del momento histórico que estamos viviendo, es decir, que no sea el último día del despotismo y el primero de lo mismo desde la perspectiva también del poder legislativo, una repetición de lo que ocurrió en los últimos 10 años, sino que sea
una asamblea que tenga la capacidad de reinventarse. Eso es lo que quisiéramos muchísimos ciudadanos. Es decir, que no se parezca en nada prácticamente a la anterior asamblea, la que se fue la semana pasada. Exactamente, suena a una utopía, suena a una utopía, pero tenemos un nuevo presidente, un bloque de Alianza País que, siendo mayoritario, yo me atrevería a decir que no tiene el nivel de consolidación que tenía el bloque de Alianza País en tiempos del presidente saliente. Yo creo que hay en este momento claramente una tendencia dentro de ese bloque que es cercana, favorable al presidente entrante, al licenciado Lenín Moreno, y otra que es permanentemente adepta a la personalidad fuerte del mandatario saliente. Por ahí probablemente se puedan establecer algunas diferencias que de todos modos no considero que vayan a ser sustanciales, dado el corto tiempo que tendrá el legislativo para enfrentar una agenda que es clave, y que además de lo político tiene que tomar muy en cuenta la situación económica por la que atraviesa el país. No podemos seguirnos manejando en el mismo entorno político en el que nos manejamos durante toda esta década, en el que la realidad parecía una realidad ficticia, una realidad impostada, una realidad posicionada a través de una propaganda que se gastó casi 15 millones de dólares en 10 años para decirnos que vivíamos en un país de maravilla, que no hay problemas económicos, que solamente es un grupo de amargados el que estaba en contra permanentemente de las cosas positivas, de los proyectos positivos que se estaban realizando, sino que ya es necesario cambiar esa lógica, hablar con la verdad, sincerarse, entender que las elecciones y la democracia funcionan no solamente en función de las mayorías, de hecho no funcionan solamente por las mayorías, en virtud de la existencia de sujetos que son igualmente importantes y que votaron por opciones diferentes, porque esos sujetos están en el sector productivo, están en la política, están en la academia, están en la sociedad, y merecen el mismo trato y el mismo respeto en términos de las leyes que esa nueva agenda legislativa pueda empezar a plantear, y que no repita esa personalidad de ser una correa de transmisión del primer mandatario, más allá cuando el mandatario electo, el presidente entrante, ha dicho, por lo menos ha anunciado, y esperamos que lo cumpla, que va a ser un presidente que va a entender esta situación, que acepte el diálogo y que es absolutamente favorable al establecimiento de consensos donde puedan ellos establecerse. Y ya hablaremos de los puntos en concreto de esa agenda que va a tener el legislativo. Coronel Hernández, la misma pregunta. Tenemos un parlamento ciertamente integrado, con caras nuevas, otros que son los mismos de este periodo, reelectos, pero sí se siente, se percibe tal vez un aire diferente, como que algo puede ser distinto. ¿Usted también percibe eso o yo me lo estoy suponiendo por gusto? Coronel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Marlon, un gusto aquí con el doctor Ish. Bien, el escenario ha cambiado, indudablemente, como decía el doctor Ish. Ha cambiado porque también la correlación de fuerzas es diferente. Para empezar, llega de alguna manera erosionado el cambio de poder, erosionado por una campaña electoral que no trajo toda la confianza. Entonces, en primer lugar, entonces cuando entra erosionado, lógicamente, esto impide que tengan ese mismo estilo que tuvo o que el que va a salir, ese en este caso, así, triunfador, avasallador. O sea, es decir que ya llegan un poco desgastados de alguna manera, ¿no? Desgastados. Entonces, encima de eso hay que considerar que el 50% de la población no votó por este proyecto. Pero si se analiza el peso específico de ese 50%, yo creo que es mucho mayor que el otro 50%. Porque en ese 50% yo creo que está la masa de la gente que produce, yo creo que está la masa de la academia, sin tratar de disminuir el efecto individual que tiene que tener cada voto, igual para todos. En ese 50% que votó por el proyecto del gobierno, está una buena cantidad de la gente que recibe el bono solidario, por ejemplo. Ese bono solidario, en la época en que el presidente Correa fue elegido, ese bono solidario lo recibían 2 millones de personas. Hablemos que existe una
zona de influencia de esos 2 millones, de 1 millón más los parientes, son 3 millones. Y él ganó con 5 millones. Quiere decir que 2 millones se podría decir que es el voto duro en esa época. El voto duro ahora inclusive es menor. Es por eso que yo converso con alguna gente que está por Quito y a veces estoy con un taxista y no encuentro quién ha votado por el proyecto actual, ¿no? Y si uno va seguramente a la zona central, a la zona de Cotopaxi y de Tungurahua, el asunto es mayor. De hecho, entonces, en la sierra perdieron. Claro, entonces es por eso que vemos que el presidente Correa no hizo las sabatinas en ninguno de esos lugares. Entonces, ha cambiado. Ahora lo importante es que los que van a tomar el poder entiendan que ha cambiado. Porque si no entienden que ha cambiado y van con la misma receta, van a encontrar realmente serios problemas. Yo pienso que no hay por qué dudarlo, hay que esperar. Yo creo que en verdad el presidente Lenín Moreno representa otra forma, otro estilo. Pero no es solamente el estilo el que tiene que cambiar. Este momento, por ejemplo, está cerca de elegirse nuevamente en Alemania un nuevo gobierno en el mes de septiembre. Y tenemos que la coalición de dos partidos antagónicos, no era el SPD, me parece, y el CDU, o sea, la izquierda y la derecha, moderadas en los dos casos. Ahora son una coalición. ¿Pero por qué? Porque el gobierno de la derecha se movió hacia el centro, entonces logró una aceptación de la otra parte de la población. Yo creo que aquí es interesante, no se trata de que se mueva al centro o a la izquierda o a la derecha, se trata de que se mueva hacia un cauce que es lo que quiere una democracia, un cauce democrático. O sea, yo creo que el gobierno actual tiene que moverse a un cauce democrático. ¿Y qué significa ese cauce? Como decía el doctor Ish, tolerancia, aceptación de otros puntos de vista. Mire lo que significa para una sociedad. Eso es lo triste, que por este antagonismo, por esta polarización, el universo del que se coge para gobernar sea un universo pequeño. Y el mérito y la capacidad que existe en muchos sectores de la población se queda a un lado por esta división. Entonces el gobierno se ve abocado a encontrar los que van a ayudarle o los que van a dirigir los puestos más claves de este gobierno en un universo demasiadamente pequeño. Reducido. ¿Y quién se perjudica? Se perjudica la sociedad. Porque si usted, por ejemplo, es como aquí en Radio Democracia, usted va a elegir a un gerente o a un entrevistador y usted tiene que verse abocado a escoger entre una especie como de callejón. Los resultados no van a ser los mismos. Por supuesto. Entonces yo creo que deberían de tener una hoja de ruta. Yo quisiera saber cuál es la hoja de ruta, o si nos demuestran especialmente con las primeras decisiones. Eso le iba a plantear, coronel. Una primera decisión, o una de las primeras al menos de parte del Parlamento, podría ser justamente el reparto de los puestos clave de las comisiones. Y ya estaba leyendo que Alianza País, en este caso, parece que le está dando solo migajas a la oposición. Por ahí le van a dar la presidencia de una comisión, la que no les interesa a ellos, participación ciudadana. Pero las fundamentales, economía, fiscalización, territorio, todas van a ser captadas y lideradas por ellos. En el CAL también, parece que hubo un acuerdo ahí inicial con el Partido Social Cristiano y estaba Luis Fernando Torres, pero la cuarta vocalía está en entredicho. Es decir, están nuevamente captando la inmensa mayoría. No le están dando ese espacio, que es casi la mitad, al sector de la oposición dentro de las autoridades de la Asamblea. Ese pudo haber sido un buen primer inicio de lo que estamos hablando. Indudablemente, pero ese sería el deber ser, ¿no? Eso sería lo ideal, pero realmente, conociendo la política ecuatoriana, no lo iban a hacer. Ni tampoco creo que lo haría si es que estaban haciendo mayoría los de Creo. Lastimosamente, eso es lo penoso. Yo creo que más bien lo veo por el lado del Ejecutivo. Que, por ejemplo, llame a un consenso, a un diálogo para reformar la ley de educación, perdón, la ley de educación también, y de comunicación. Por ejemplo, sí, que hay que ver. Por ejemplo, que no sé si ya puso el ejecútese del presidente Correa, que por ejemplo se vete la ley de protección pública, ¿no? Eso serían dos señales muy importantes. Y además yo creo que otra señal sería ver la forma de tratar que se democratice
la próxima designación, porque les va a tocar en este gobierno tal vez, de la conformación del CNE, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana. De manera que no haya mayoría del gobierno, sino de la sociedad. Yo creo que esas serían buenas señales para impedir que realmente este proyecto vaya, para ellos, a erosionarse de tal manera que al final van a perder. Porque yo creo que revertir ese 50% que está en contra de este proyecto va a ser muy difícil. Yo creo que las posibilidades de que ese 50% crezca son mayores. A menos que haya esta democratización, parece raro hablar en democracia, ¿no? Del gobierno, a través del diálogo, a través de la tolerancia y la fiscalización. Pero aquí es importante la fiscalización. Yo creo que tenemos que pasar a otro nivel de tolerancia y de beneficio de la duda. Por ejemplo, si es que un gobierno detecta que existe un ministro que ha hecho un acto que no es el correcto, y el gobierno denuncia y pide que le investiguen, nunca eso es tomado aquí como un hecho positivo, sino todo lo contrario. Ahí está este gobierno corrupto, sin embargo que no, entonces se produce una especie de círculo vicioso. Eso hizo que este gobierno desde el principio evite eso, evite el desgaste, que es natural en una democracia, y todos los actos de corrupción los ponga debajo de la alfombra. Y al final salieron, pero salieron después que ya gobernó 10 años. Entonces yo creo que la sociedad también tiene que ser más tolerante, y los medios de comunicación, los que hacemos opinión, tratar de considerar lo que es virtud en un gobierno, inclusive el hecho de descubrir que, porque no todos son perfectos, uno puede elegir un colaborador y le sale un pillo, pero el mérito está en que uno haga que ese pillo no continúe, y la sociedad que entienda que ese acto es positivo para beneficio de todos. Tal vez esa percepción que dice usted, coronel, tenga relación con el hecho de que cuando el gobierno denuncia, en efecto, y lo ha hecho varias veces, a uno de sus funcionarios o exfuncionarios en casos de corrupción, eso deriva en juicios, obviamente, por parte de la Fiscalía, van a los juzgados, a las cortes, pero resulta que el acusado, y voy a poner un ejemplo, el exministro del Deporte, 10 años después de haber sido denunciado, sigue en libertad. Entonces, ¿de qué tipo de justicia? Y con penas del tipo de una sentencia que salió con peculado blando. O sea, ¿qué tipo de sanción, qué tipo de delito se está castigando? Entonces la gente se siente, y me incluyo, que es una burla, en realidad, a la justicia o al afán genuino de buscar castigo para quien cometió un delito, en este caso, de peculado. Tal vez tenga que ver por ahí. Pero le quiero preguntar al doctor Ish. El gobierno, y el nuevo gobierno que ya viene, obviamente ya por ahí escuché a un legislador de los nuevos decir que ellos ganaron las elecciones. Ellos ganaron las elecciones y qué pena, pues aquí las elecciones se ganan hasta por un voto y por lo tanto tienen todo el derecho de captar la gran mayoría de las comisiones y el poder que hay. Y bueno, el coronel Hernández ha dicho que pensar lo contrario realmente sería una utopía, y es cierto, tratándose de nuestro país. Pero de ahí a lo otro, a las nuevas autoridades que hay que designar, a las nuevas conformaciones en efecto, el quinto poder es una cosa importantísima, el nuevo Consejo Nacional Electoral. Tal vez usted vislumbra que haya en esos momentos renunciamientos por parte del gobierno, del poder nuevamente, para darle un pequeño espacio para que la gente no se queje y digan, miren, ahí están sus representantes también. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Creo que la política se mide en diferentes etapas desde la perspectiva de los actores fundamentales, es decir, de quienes ejercen el poder a través de la legislatura o a través del Ejecutivo. Me parece que en el caso particular del nuevo gobierno, que desde el 24 de mayo entrará en funciones plenamente, tiene que pensar en su propia supervivencia en un corto y mediano plazo. 4 años es muy poco tiempo para que un régimen pueda dar muestras efectivas de que en lo político, en lo social o en lo económico, no solo que está dispuesto, sino que tiene la capacidad, como ejecutivo, digamos, como un presidente de la República, de ejercer el control de la administración y esperar que la Asamblea haga lo propio, que en temas como la corrupción, el Poder Judicial, las autoridades de control hagan lo mismo. 10 años de una lógica establecida sobre el control absoluto de todos los poderes del Estado, sobre una persecución incesante a la oposición, a quienes han pensado de distinto,
con un liderazgo personal, carismático, tan fuerte como el del presidente saliente, son muy difíciles de borrar en el corto plazo. Y para gobernar se necesita tener una personalidad fuerte. Más allá del sentido de paternalismo al cual todos los ecuatorianos estamos acostumbrados en un momento de elecciones, cuando vamos y depositamos nuestro voto, pensando en que aquel líder es el que nos va a resolver todos los problemas, deshaciéndonos nosotros de nuestra propia responsabilidad individual y como parte de un conglomerado de profesionales, de académicos, como simples y llanos ciudadanos, no se diga quienes hacemos opinión o quienes están en medios de comunicación, etcétera. Y pensar que siempre nuestro voto va hacia aquel funcionario que va a resolver todos los problemas. Una cosa es un gobierno durante 10 años manejado desde esa perspectiva y otra cosa son 4 años en los que se dice una mesa servida al nuevo gobierno, pero la mesa servida puede ser una mesa servida de sobras o de platos fríos o de platos que pueden causar una severa indigestión por la problemática económica, por la problemática social, que en cualquier momento podría desatarse si es que las cosas no se conducen adecuadamente, si es que no se abren efectivamente estos canales y se le permite, tanto dentro de la Asamblea como fuera de ella, a la oposición y a sectores de la ciudadanía, no necesariamente militantes de ninguna organización política, sino con capacidades intelectuales y con la predisposición de empujar el hombro para que esta nave no naufrague, lo puedan hacer. Las primeras muestras que ha dado la Asamblea a mí me parece que están evidenciando lo contrario, pero también están evidenciando que todavía el nuevo presidente no ejerce totalmente su autoridad o su capacidad de liderazgo. Yo había señalado en revistas anteriores, cuando estábamos en plena campaña electoral, que si había un liderazgo nacional fuerte, potente, que no admitía ninguna sombra de duda, más allá incluso del desgaste que pudo haber sufrido en el último periodo, los últimos 2 o 3 años, ese era el presidente saliente. Y que ni siquiera en la oposición, los candidatos que optaban por la presidencia de la República lograron alcanzar ese nivel. Y que dentro de Alianza País tampoco existía ningún liderazgo nacional. Las votaciones alcanzadas por los asambleístas del oficialismo son votaciones alcanzadas no por sus méritos personales o individuales, que capaz que alguno de ellos lo tiene, yo lo dudo mucho que al nivel que reflejan las votaciones alcanzadas. Fueron votos obtenidos gracias al arrastre de las dos figuras, la figura que no terció en la papeleta, pero que era sin duda la que empujó toda la elección, que es la del mandatario saliente, y la figura del recambio, que es la del presidente entrante, la del licenciado Lenín Moreno. Entonces me parece que ahí tiene también una tarea muy, muy compleja y corto tiempo el presidente entrante para poder ejercer liderazgo dentro del país a nivel nacional con la oposición y dentro de la propia Alianza País, dentro de su bancada legislativa, para poder tomar las decisiones que corresponden en una situación tan compleja como la que estamos. Para ser claros, Gustavo, es decir que usted ve más la mano de Rafael Correa en lo que está ocurriendo en estos momentos en la Asamblea que la mano de Lenín Moreno. Usted lo ha dicho, yo concuerdo plenamente. A mí me parece que el presidente Correa no se ha ido, me parece que el presidente Correa difícilmente se va a ir, y yo creo que físicamente va a haber algún tipo de respiro, vamos a ver cuánto tiempo, si son días, semanas, o cuánto tiempo ocurre, pero la influencia política, tanto de su estilo de gobierno, cuanto en la realidad la capacidad que él tiene de controlar cierto tipo de espacios, cierto tipo de adhesiones y lealtades dentro del bloque de Alianza País y por fuera, la capacidad de convocatoria y de movilización que él tiene y que no tiene ningún otro líder dentro o fuera de la Asamblea, va a estar presente, va a estar vigente todavía. Yo creo que muy difícilmente vamos a poder deshacernos en el mejor sentido de la expresión. No quiero ser sometido a ningún juicio por injuria calumniosa o cosas por el estilo. Vamos a poder deshacernos del peso y de la omnipresencia del mandatario saliente. Ese es un tema que le pesó en la campaña al entonces candidato Moreno y que le va a pesar muchísimo en el primer periodo de gestión de este régimen, donde él va a tener que tomar decisiones para pacificar el país, por ejemplo. Como bien decía el coronel Hernández, la mitad del país no votó por el proyecto oficialista, ya perfecto. Y entra con una posición debilitada, con denuncias de fraude, con una serie de circunstancias que no lo terminaron de legitimar. Y tenemos una situación económica difícil,
tenemos gremios que han levantado su voz por una serie de circunstancias absolutamente adversas vividas a lo largo de esta década. El gremio de los maestros, el tema de los jubilados, cuyos recursos fueron cooptados de una manera absolutamente ilegal o ilegítima desde la perspectiva de muchos juristas, y yo comparto esa posición, por parte del régimen del gobierno saliente. Tenemos ministerios de la vagancia, se dice que son del buen vivir, pero donde se han gastado una serie de recursos ingentes. Tenemos una serie de construcciones faraónicas, de infraestructuras millonarias que no sirven hasta ahora para nada. Tenemos una situación de deuda económicamente hablando, en la que dependemos de los recursos petroleros que ya están prevendidos a la China. Es decir, si este proyecto que va a encabezar el licenciado Lenín Moreno pretende ser viable, tiene que encontrar mecanismos de dialogar, y no solamente de dialogar, sino que esos diálogos tienen que fructificar y expresarse en respuestas concretas a las demandas de todos estos sectores. Es evidente que no va a ser posible a todas, pero ese criterio tan del neandertal político que manifiesta que porque nosotros ganamos a las elecciones tenemos derecho a cooptarlo todo y mayoritariamente seguir haciendo lo que estamos haciendo, eso es lamentablemente la evidencia de que todavía persiste ese canibalismo, ese subdesarrollo mental en el ejercicio de la política que tanto daño nos hace, no solo a los ecuatorianos, sino a las sociedades más subdesarrolladas en lo económico, en lo político y en lo intelectual. En otros países ese tema ya se ha superado, pero está vigente aquí y tiene que ser afrontado de alguna manera, como decía el coronel Hernández, con el beneficio de la duda y la buena voluntad de todos, al menos en el principio, para que este gobierno nuevo sea viable, no para Alianza País, sea viable para todos, porque si esto se hunde, nos hundimos todos. La semana pasada, coronel, ocurrieron cosas curiosas al interior de la Asamblea Nacional. La primera fue que se adelantó la posesión del fiscal. Don Galo Chiriboga tenía 2 meses más para el cargo, pero sin embargo, por influencia no sé de quién, decidió hacerse a un lado y ya darle paso al nuevo fiscal, a Carlos Vaca, que ya fue posesionado por la anterior asamblea, la que todavía no se iba. Y el otro hecho curioso fue que se aprobó, con sesión incluida el sábado, el famoso Código de Seguridad. O sea, a una velocidad y a un apuro que obviamente se entiende que ahí está la mano del todavía presidente Rafael Correa. La pregunta es, y ya lo trató el tema Gustavo, ¿esa mano de Rafael Correa se va a seguir sintiendo como ya desde ahora? Antes es como que Correa está marcándole el terreno a Lenín Moreno, es como que le hacen un recorderis. Mira lo que yo puedo hacer, no sé. ¿Esa mano va a seguir estos 4 años que vienen, coronel? En el asunto del poder yo creo que hay que irse bastante a la naturaleza humana. Nosotros todos nos gusta el poder. Y hay gente que no puede desprenderse del poder. Y hay gente que no puede pasar a tener una vida normal. Y yo creo que uno de esos es el actual mandatario. Es por eso que él extiende su poder. Yo no diría privilegios. Yo creo que sí, la seguridad es necesaria. Pero se hace un decreto en que le permite continuar con la seguridad. Eso quiere decir que continuará con 2, 3 carros. No le veremos al presidente Correa manejando su vehículo. Eso no vamos a hacerlo. Como cualquier ciudadano común. Claro, porque esto no quiere decir que yo esté en contra de que le den seguridad a un expresidente. Pero los decretos de último momento y eso de la asamblea nos hace ver que realmente es una persona que va a tener mucho problema en pasar a una condición de un ciudadano normal. No vamos a ver la transición que han tenido presidentes anteriores como el presidente Borja, el presidente Hurtado. No creo que vamos a ver eso. En segundo lugar, yo creo que el gobierno del presidente Lenín Moreno, para algunos, especialmente para los radicales, van a tratar de verlo como un gobierno de transición para la llegada del presidente saliente en el año 21. Un intermedio nada más. Y otros pensarán que inclusive será un encargado del poder. Entonces, si asumen eso, significa que el grupo que queda radical será el que va a gobernar. Algo que hizo Putin en Rusia, pero ¿no? Yo no creo que ese sea el escenario en el Ecuador. Ni tampoco creo que sea el escenario del grupo que va a llevarle a gobernar a Lenín Moreno
y va a aceptar este tipo de situación. Ahora, ¿por qué, coronel? ¿Qué les puede salir mal en el plan de aquellos ya, que están pensando eso? Verán, en primer lugar, si es que el presidente Lenín Moreno no es el presidente Correa, son totalmente diferentes. Yo no le veo al presidente Lenín Moreno haciendo una sabatina con esa agresividad o atacando en forma particular a determinada persona o grupo. No veo, y si es que lo veo, quiere decir que se ha transformado al 100%. Claro. Y realmente no quiero creer que esto pase. Entonces, estos 4 años va a determinar de alguna manera desgaste. Ahora, ese desgaste van a tratar de que no le pase la factura, en este caso, a la llegada nuevamente al poder o a intentar llegar al poder del presidente Correa. Entonces, aquí tenemos dos fuerzas dentro del mismo gobierno. Las fuerzas que son afines al presidente Rafael Correa y a su grupo, que van a exigir la determinación en mantener el objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Que continúe la revolución ciudadana y que enfrente en las mejores condiciones de popularidad las elecciones del 2021. Pero las condiciones de popularidad a las que tiene que acceder son reducidas. Hay una crisis económica. Si es que no hay un diálogo, va a ser un gobierno que, sin embargo, que tenga mayoría en la asamblea, va a tener mucha oposición en los diferentes sectores del país, y eso va a hacer que el gobierno se desgaste. Y como se desgaste, también va a desgastarse el proyecto. Entonces, yo creo que para beneficio de todos los ecuatorianos, un gobierno de consenso nacional va a permitir que inclusive, ¿por qué no? A lo mejor puede continuar este proyecto, pero dentro de otro tipo de música, ¿no? Como ha pasado en muchas partes del mundo. Los proyectos continúan, pero no es el proyecto original, es un proyecto que abarca más a la sociedad. Y eso vemos, por ejemplo, en Europa. En Europa ha habido el bipartidismo, por ejemplo, en Francia era un bipartidismo que nunca se pensaba que iba a salir de eso. Y ahora tenemos un presidente que va a tomar de todos los sectores para sacar adelante un proyecto que creen que es el único que puede realmente sacar a Francia de la crisis. En Alemania había el bipartidismo y todo el mundo pensó que nunca los dos podían unirse para gobernar. Entonces, ¿por qué no en el futuro tener un proyecto que permita gobernabilidad, pero que incorpore a todos los actores? Pero va a ser difícil. Yo no creo que va a ser fácil. Primeramente tenemos la crisis económica y luego va a haber los radicales que van a creer, como decía el doctor Ish, que porque son mayoría prácticamente les da el derecho a todo. Y esto es más o menos como que usted están en una situación de falta de comida y un poco de comida solamente. Y hace votación y pierden los que también querían la comida. Claro. Llegan a la mesa y los que pidieron no comen. No es así la política. Coronel, en la política todos tenemos que estar, o sea, tienen que entender que todos estamos en el mismo barco. Y si es que no colaboramos todos para que el barco salga adelante, todos nos hundimos. Y sentados en la misma mesa. Y eso no es lo que quiere el Ecuador. Coronel, ¿y qué pasaría si don Lenín Moreno ya asume como presidente, se entera de las verdaderas cifras del país, que seguramente no tuvo acceso en la campaña electoral, seguramente para no deprimirlo o no desanimarlo en su aventura política, pero ya las tiene como presidente que es? Ya nombra a su ministro de Economía, el ministro se encarga de recoger las cifras y se encuentra con el escenario que todos nosotros y todos los analistas han descrito, casi al ojo, ¿no? Porque la opacidad también ha sido otra característica del gobierno de Correa. Está con un escenario desastroso. Y entonces dirá, ¿qué me han dado? Puede declararse engañado, puede decir, señores, hacer una cadena nacional y decir, señores, esta es la realidad del país, esto es lo que me han dejado. Y ahora yo tendré que lidiar con esto y probablemente decidir ajustes, pero no me estén echando la culpa a mí. ¿Qué pasará ahí? ¿Será ese el momento de un quiebre, de una ruptura al interior justamente de lo que usted está pensando como proyecto político a largo plazo? En estos niveles se necesita una personalidad fuerte. Personalidad fuerte.
y una personalidad realmente que tenga una visión de a dónde le va a sacar al país después de esta declaración. Es decir, veo esto y mi solución es de esto otro. Eso yo lo creo que es un poco difícil. Yo más bien, porque así es la naturaleza del Ecuador y su historia, lastimosamente nosotros esperamos que se derrumben las cosas para ir tomando decisiones, y no tomamos decisiones antes. Y eso pasa, por ejemplo, inclusive en ciertas organizaciones, inclusive a veces en la vida personal. Sabemos que estamos bien endeudados y nos demoramos en vender el carro, por ejemplo, o nos demoramos en deshacernos de ciertas cosas que nos gustan, y cuando llegamos al final realmente nos toca un préstamo con mucho más alto el interés y a la carrera, o sea, dejamos las cosas que se resuelvan por sí mismas, y nada se resuelve por sí mismo, las cosas se resuelven con decisiones. Entonces, por ejemplo, yo creo que el gobierno actual no va a tener que esperar para ver esos escenarios, porque vemos que parece que cada mes hay dificultades en conseguir dinero para el gasto corriente, para los sueldos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que aquí viene justamente el momento del consenso, de que todo el mundo arrime el hombro para sacar adelante. Pero ¿eso qué significa también? Que tiene que haber austeridad de parte del gobierno. O sea, el gobierno tiene que demostrar que es austero, ¿no? Pero nosotros vemos que eso, en los momentos de austeridad, por ejemplo, seguían los viajes de la Asamblea Nacional, seguían los viajes a tal lugar, y todo eso entonces la gente no toma en serio a un gobierno. Por supuesto. O sea, un gobierno tiene que dar, para liderar, hay que liderar con el ejemplo. Entonces, que el pueblo ve que hay austeridad en los mandatarios, el pueblo también asume ese costo. Pero si ve que los unos están comiendo comida gourmet y a los otros les da la comida, los agachaditos, nada que ver con eso, porque a mí también me gusta esa comida. Claro. Entonces eso le resiente a la población. Entonces aquí tenemos que hacer un liderazgo político de ejemplo. Cuando hay crisis es cuando más de ejemplo hay que dar. Bueno, siempre hay que dar ejemplo, ¿no? Y cuando no hay crisis hay que tener un gasto prioritario y no gastar en la forma desmedida que se lo hace en el país. Un buen gesto del actual presidente, el que ya se va, sería dejar tranquilo ya el avión presidencial, por ejemplo. ¿Cuál de los dos? Bueno, uno de los dos en realidad, porque tiene dos. Sigue viajando, ¿no? Esta semana pasada se fue a Cuba, y además solo para asunto de vanidades, ¿no? A recibir un doctorado honoris causa, a visitar la tumba de Fidel. Esas lealtades íntimas que tiene el economista Correa. Y la próxima semana se va a Argentina a otro doctorado honoris causa para exhibirlo en el museo que casi está hecho en su honor ahí en el Palacio de Carondelet, y que lo inauguró ayer. Doctor Isch, ¿hay esa posibilidad de un quiebre interno motivado por la crisis que puede rebasar cualquier lealtad política, por más firme que haya sido? ¿Puede darse ese caso? Es un escenario posible, no necesariamente es el que va a ocurrir, pero es un escenario posible. Yo en este momento apostaría a que el presidente entrante ya tiene negociado cierto tramo del pago de la deuda en mejores condiciones, porque sería un despropósito, una ingenuidad que asuma el cargo y recién se entere, entre comillas, de que le estaban entregando un país quebrado. Yo creo que y así ocurre siempre cuando empiezan las campañas electorales y estamos ya desde fuera, la gente que trabaja en campañas, los políticos que son los candidatos y los inversionistas que miran cuáles tienen mayores oportunidades de ganar, se producen y se motivan acercamientos con los cuales se empiezan ya a negociar cierto tipo de condiciones, por ejemplo, como señaló en el caso precisamente del pago de la deuda, porque económicamente esto es inmanejable si no se vuelve a endeudar. Como dice el coronel Hernández, no puede ser una deuda en los mismos términos en los que venía endeudándose el gobierno saliente. Y yo consideraría que si eso ya está ocurriendo, que si ya se han dado esas conversaciones, uno de los primeros anuncios que nosotros vamos a tener por fuera de estas malhadadas sabatinas, casi 5.590 sabatinas en 10 años, a casi 15 millones de dólares el costo. Si, más allá, ya por fuera de esos anuncios, uno de los primeros anuncios que va a hacer el presidente nuevo es relacionado con el tema económico, es decir, tenemos este déficit, políticamente además es necesario que el sector público no se paralice, que los municipios sigan trabajando,
él va necesariamente a anunciar qué es lo que va a hacer con el escaso recurso del que dispone y en qué condiciones esto puede haber sido renegociado. No va a esperar 3, no va a esperar 6 meses para venir con ese anuncio, porque 6 meses en medio de ese escenario es un gobierno inviable, económicamente, políticamente y socialmente. Y así en todos los otros campos en los que tenga la difícil tarea de manifestarse como un verdadero líder. Lenín Moreno sí es capaz de realizar una gestión no como el presidente de la transición, sino como el presidente del cambio. Y ojo que él mismo se vio forzado a hablar de cambio en la campaña electoral. Y todos los ecuatorianos, la enorme mayoría de ecuatorianos, queríamos un cambio. Si él logra hacer eso, todo lo que él haga bien va a ir en desmedro de la potencial vuelta del presidente saliente, que sería algo nefasto desde mi punto de vista muy personal para el Ecuador, porque ese estilo de gobierno no lo soporta nadie un año más. No es un tema de aversión personal a que cante mal, a que baile peor, a que agreda, no es eso. Es todo lo que construyó con ese estilo de liderazgo para controlar toda la institucionalidad pública, para agredir, insisto muchas veces en esto, al tema de las voces disidentes, etc. Se necesita un gobierno tolerante, un gobierno inteligente, un gobierno que entienda que los ecuatorianos somos diversos en lo político, en lo social, y que tenemos expectativas distintas. Pero no es un tema que solamente le compete al presidente Lenín Moreno. No nos olvidemos tampoco que es un tema que le compete, de algún modo está involucrado y va a seguir involucrado. Yo insisto, creo que la presencia del presidente saliente va a ser todavía muy potente en un buen periodo. Siempre se lo va a estar recordando y comparando con al presidente entrante, con el presidente saliente. No nos olvidemos de la presencia de Jorge Glass, el vicepresidente, que entra con una imagen tan deteriorada, tan desprestigiada, y que no era, fue público esto y notorio, del agrado del entonces candidato y hoy presidente Lenín Moreno. No nos olvidemos que el presidente Lenín Moreno tiene, insisto, que aprender a gobernar con un sector de la oposición que no tiene un liderazgo ni siquiera dentro de la Asamblea, peor fuera. No hay Guillermo Lasso que lidere la oposición del bloque, de todo el bloque, ni siquiera de su propia coalición. No hay una figura por fuera de la oposición, entonces hay una tarea de gobernabilidad en la que también juega un papel muy importante la oposición. Ya no podemos seguir jugando a estar en contra de todo. Claro. Tenemos que aprender a dar alternativas, salidas, y esas salidas deben permitir vislumbrar nuevos actores, nuevas posiciones, nuevas posibilidades de enfrentar el país que tenemos, no que tiene el presidente entrante, que tenemos todos en este momento. Gustavo, ¿y Lenín Moreno tendrá el suficiente espacio de gobernabilidad para poder tomar las decisiones que debería tomar, tomando en cuenta que Correa lo deja rodeado de correístas? Exactamente. O sea, el fiscal nuevo es un correísta, el señor José Serrano, correísta, Jorge Glass le puso también al lado él en la papeleta la decisión de Correa. Todas las autoridades son leales a Rafael Correa. ¿Qué espacio de maniobra y de decisión va a tener Lenín Moreno? Yo creo que al principio no va a tener prácticamente ningún espacio de maniobra. Vamos a ver cómo está constituido el gabinete. Ya vimos a quién responsabilizó de la transición, del proceso de transición. Es realmente en la composición de las candidaturas a la Asamblea. ¿Cuánta gente había de Alianza País, digamos, con una afinidad más cercana al candidato entonces Lenín Moreno que al presidente saliente? Era mínima. Creo, por eso decía yo al inicio de esta entrevista, 4 años son muy cortos para el presidente Moreno, para hacer los cambios que nosotros no sabemos cuáles vayan a ser, cuáles sean los que él tiene en su agenda, para que los pueda realizar, logrando activar la participación de la ciudadanía, la participación de la oposición, la participación de la propia Alianza País. Me parece que tiene una tarea absolutamente complicada, que los tiempos están en contra de él, pero que él va, para sobrevivir durante estos 4 años, va a tener que dar muestras de que es capaz de ser un gobernante, que puede tomar decisiones, y eso es lo que decía el coronel Hernández, y lo que señalábamos de algún modo frente a este estilo paternalista, ser un líder fuerte, que en momentos difíciles es capaz de tomar decisiones difíciles, pero eso solamente se hace cuando hay gente que le cree a ese líder. Cuando ese líder no tiene credibilidad, puede tener autoridad, pero una autoridad legitimada por ciertos argumentos legales. Ha sido el presidente electo, punto, pero puede no tener autoridad política o autoridad moral.
perdido este liderazgo, el escenario del que usted habla, Marlon, el escenario del quiebre de la institucionalidad y del manejo de la política puede ocurrir. Y a mí no me extrañaría en lo absoluto que este sea uno de los escenarios más privilegiados sobre los cuales se articuló toda la campaña electoral por parte de un sector del régimen cuya afiliación con el presidente saliente es muy fuerte. Yo creo que ese es uno de los escenarios más ideales. La posibilidad de que Lenín Moreno no sea el presidente del cambio, sino el presidente de la transición, que permita abrir las puertas al retorno de quien nunca va a ser el gran ausente, sino relativamente ausente aquí en la vida política del país, que es el presidente saliente. Ojalá y eso no ocurra. Es decir, una jugada de habilidad del nuevo presidente Lenín Moreno sería ganar respaldo en la base social para enfrentar a las instituciones correístas, por si acaso se les ocurre secuestrarlo ahí, para domarlo, para dominarlo. ¿Usted cree que eso puede ocurrir, coronel? Y en ese caso, ¿cuáles serían los temas prioritarios urgentes que tendría que resolver Lenín Moreno? Que vaya incluso en contra del genio de Rafael Correa. Así no le guste, Lenín Moreno tendrá que hacer algo que no le gusta a su camarada. Cuando ganó Lenín Moreno las elecciones, el ministro Patiño dijo que eso era el resultado de 10 años de buena labor del presidente Correa. O sea, en otras palabras, si no fuera por él, no estaría aquí. Lo cual no es tan cierto, porque él tenía una buena ganada popularidad del presidente Lenín Moreno. Así es, con su propia imagen. Ahora, yo creo que las personas, depende de las personas, tienen que ver en qué momento de la historia viven ellos y en qué momento de la historia vive la sociedad. Creo yo que hay que llegar a soluciones hasta cierto punto que podrían ser extremas. El fiscal, los que son elegidos por este proyecto y que representan ahora la autoridad en cada uno de esas funciones, van a hacer su tarea pensando en que tienen que hacerla bien entre comillas, porque en 4 años viene la otra persona. Es más o menos como cuando usted se porta bien con un jefe que ha salido de la empresa, porque sabe que en 4 años ese jefe va a volver. Pero si sabe que no va a volver, usted ya actúa diferente, ¿no es cierto? Entonces yo creo, y hay ejemplos en la historia, yo creo que lo más drástico, y que tal vez sea lo necesario, sería llamar a una consulta popular para terminar con la reelección indefinida. Llamar a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y encontrar nuevas formas de elección del CNE y de los organismos de control. Ese escenario le daría muchísimo oxígeno al presidente Lenín Moreno. Pero, ahí viene el pero. Claro. Que tome una decisión así. Tomar una decisión, eso es justamente lo que hizo el presidente Santos. El presidente Santos fue elegido por Uribe. Sí. Inclusive se pensaba que era aquí se decía, cuando él fue presidente, nos fregamos porque este va a ser más duro con las FARC, y si encuentra FARC en Ibarra, bombardea Ibarra. Así. ¿No es cierto? Claro. Postura. Y mire, y tomó una ruta totalmente diferente, pensando en la Colombia del futuro. No pensando en la Colombia de ahora, en la Colombia del futuro. Inclusive suprimió la reelección indefinida. No indefinida, perdón, la reelección inmediata. Él lo suprimió. Sí. Entonces nosotros necesitamos ahora algo parecido. Tiene sus riesgos. ¿Quién no ha dicho que tiene riesgos? Pero los grandes líderes, los que pasan la historia, toman riesgos. Y yo creo que una sociedad como la que está en el Ecuador, tan polarizada, gran medida de esa sociedad apoyaría este quiebre. Pasaría una cosa así en esas circunstancias, Gustavo, sobre todo manejando una agenda que también suena utópica, la que acaba de, Por supuesto que es mencionar utópica, sí. Luis.
Yo soy un soñador. Así es, pero es necesario. O sea, es necesario, incluso muchos analistas económicos hablan por el tema de la crisis, que es necesario que el nuevo gobierno acuda a los organismos que tanto aborrece Rafael Correa, los multilaterales, FMI, BID, Banco Mundial, que le toque la puerta. Tampoco le va a gustar al economista Correa, pero es necesario. No, pero él ya lo hizo. Ya lo hizo por el disimulo, por supuesto, al disimulo, nunca admitiendo que se quiera aplicar una receta enviada desde allá. A la final va a haber la necesidad tal vez de aplicar una receta que ellos impongan. Sí. Como el que más le auguro muchísimos éxitos al presidente electo, le deseo la mejor de las suertes. Aspiro a que sea capaz en algún momento de rodearse de gente inteligente, de gente con experiencia, de gente que pueda conducir los asuntos del Estado en momentos tan complicados, para precisamente salir del campo de la utopía y asentarnos en una realidad deseable por la enorme mayoría de ecuatorianos. Y espero que lo pueda conseguir de algún modo en el curso de esos 4 años. A lo largo de esta entrevista, sin duda, hemos manejado un enfoque muy utópico, muy positivo. Optimista, más bien. O sea, todos estamos concediéndole un beneficio de la duda y me parece muy maduro que así debe ser al gobierno entrante, más allá de todo lo que sabemos, conocimos, dijimos u opinamos, por todo lo que se vivió en los meses y años anteriores. Y son evidencias y son muestras que no se pueden tapar con un dedo. Estamos dispuestos a voltear la página. Entendemos que hay una diferencia enorme, no solo en un estilo de gobierno, que ojalá y no se le ocurra tratar de copiar al presidente entrante en relación con el presidente saliente, porque esa es una de las cosas que más debilitó la imagen del proyecto correísta en la campaña en el último periodo. Sin embargo, la imagen del presidente entrante no fue nunca tan fuerte como para poder contrastar eso y ganar las elecciones limpiamente y con la diferencia que hubieran querido. No nos olvidemos que él 2 años atrás tenía más del 60% o casi del 60% de intención de voto. Y llega a las elecciones con el voto duro, no de él, con el voto duro de Rafael Correa. Ojo, no nos olvidemos, el voto duro que se manifestó en los últimos 15 días de estas elecciones es del 30-35%, que siempre ha sido el voto duro de Alianza País, y estamos hablando de Alianza País liderada por el presidente saliente. Lo que aportó el entonces candidato Moreno fue muy poco, porque fue debilitado por la misma presencia del saliente y por todos los partidos de oposición y el trabajo de las organizaciones sociales, las opiniones en definitiva en contra de un modelo que ya llegó al tope y que económicamente evidenció que el país estaba por enfrentar una situación absolutamente crítica que no ha sido resuelta todavía. Entonces, ese escenario al que alude el coronel Hernández, que con su pregunta también, licenciado, está presente, yo quisiera que se ocurra. Yo quisiera que haya un quiebre, yo quisiera que haya que el presidente Moreno se sacuda y pueda ser, insisto, el presidente del cambio, no el presidente de la transición. No es él sí, el presidente que va a acomodar la mesa para que venga nuevamente alguien a gobernar del modo desastroso que gobernó estos años. O que sea el fusible que se quema para que venga después de 4 años así es. Fresquito, quien ocasionó el cortocircuito. Exactamente, y me parecería una ingenuidad de parte de la oposición que sigamos jugando o que siga jugando. Yo no me considero parte de la oposición, yo no soy un activista político, sí he sido y he tenido una actitud absolutamente clara y vertical manifestada públicamente en relación a algunos desatinos que me parecen que fueron dados en el régimen saliente, ¿verdad? Y sobre todo por parte de su líder y de algún grupo muy cercano a él. Pero yo creo que la oposición no puede seguir jugando a tirar piedras o a darse la vuelta en las chiris. En el caso de Quito estoy hablando de una manera muy metafórica, o en el caso de Guayaquil, a que salga el alcalde Nebot cada cierto tiempo porque no le dan el chupete del momento y diga: yo soy el único que aquí puede movilizar 300.000 personas, y después del show mediático volvamos a lo mismo. Creo que es tenemos todos, el gobierno entrante, la gente de Alianza País, porque yo estimo que debe haber gente decente en Alianza País, pues no todos han de haber sido gente vinculada a la corrupción, no todos han de haber sido de lo que se les acusaba por las evidencias que algunos de sus operadores y que algunos de sus funcionarios mostraron. Creo que la oposición, creo que todos tenemos en este momento la posibilidad de construir en la realidad ese escenario utópico. Qué pena que siga siendo un escenario muy utópico, muy optimista,
constreñido a las limitaciones del timing político. En 4 años, insisto, es tan difícil deshacerse de una década de todo lo que ya hemos señalado y dar pasos en concreto hacia el futuro que quisiéramos visualizar. Pero que sepa el licenciado Moreno que si él está dispuesto a hacerlo, hay un montón de ecuatorianos, hay miles de ecuatorianos que estamos dispuestos a apoyar. Sí, gracias, y yo lo Gustavo, veo, sí, justamente yo creo que el presidente Moreno necesita oxígeno y en un momento de crisis. Y también yo creo que la oposición, yo tampoco soy un activista político, hace mucho tiempo que dejé la política, pero me gusta opinar en base a la experiencia que viví en la política, muy corta, y a la que se va viviendo cada día. En realidad, yo creo que la oposición también necesita madurez. Necesita madurez. Pecó de inmadura. Exactamente. Ha pecado todo este tiempo. Y también muchos segmentos de la sociedad, inclusive yo incluyo ahí medios de comunicación, incluyo todos cámaras, todos estamos. ¿Qué tal si hay un punto de quiebre? Habría una gran cantidad de la población que siempre pensó que hay que hacer cambios en el Ecuador, estaría atrás del presidente Lenín Moreno. Y él quedaría en muy buenas condiciones, considerando lo que dice el doctor y que yo me suscribo, que 4 años es muy corto, quedaría en muy buenas condiciones de poder ser reelegido en 4 años. Él más bien. Él, claro. Así es. Y con un grupo que sería realmente ese cambio político que tanto soñamos en el Ecuador y que tanto les escuché a los de Alianza País cuando estábamos en Montecristi. Ahí éramos llenos de ideales, eran llenos de ideales. Volvamos a esos ideales y ahora que están todavía en el poder, no pierdan esta oportunidad que da la historia. Gracias, coronel. Gracias, el doctor Gustavo Is, el coronel Luis Hernández, por sus importantes opiniones. Todo lo que aquí se ha dicho es en beneficio del país. Se le está deseando suerte, se le desea lo mejor al futuro gobierno, al próximo presidente Lenín Moreno, porque el éxito del gobierno y el nuevo presidente es el éxito del país. O sea, en eso no es desear el mal, opinar aquí que queremos un giro de timón, no es decir nada malo. Claro, hay que dejar las cosas buenas, que se continúe privilegiando la inversión en el campo social. Nadie va a oponerse a eso, pero sí que se ponga atención en lo mal que se hizo, que hubo bastantes cosas que se hicieron mal, como el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, la concentración de poder, el absolutismo, autoritarismo, persecución, etcétera. La lista es larga, ¿sí? La lista de los hechos positivos también es larga, es verdad, porque la obra está ahí, pero lo otro es lo que hay que dar un giro, un cambio, y un cambio drástico. Sí. No estamos con mucho tiempo, la verdad, como para perderlo, sino que las cosas hay que hacerlas de inmediato. Así es. Esto es básicamente, creo, en lo que coincidimos todos. Así que le agradezco. Gracias, Gustavo. Por la entrevista. Gracias, coronel, a usted también por su presencia y gracias a ustedes por su atención. Nos estaremos viendo en un próximo programa. Hasta entonces.